Si han visto el paradigma 1, arte y dinero, puede que entiendan mejor esta próxima parte, pero basta con decir que ustedes, al hacer cine, sí o sí se van a topar con dos tipos de cine y dos tipos de cineastas. Hay los que son un poco más peculiares, más alternativos y más dedicados a un público selecto de gente muy conocedora de cine y cultura. Y hay los otros que son más comerciales, más universales y hacen cine para un público más masivo. O sea, nosotros obviamente somos de ese segundo grupo, pero no estamos peleados con los que hacen ese otro tipo de cine. De hecho, es chistoso, pero hay muchas más cineastas que hacen películas así un poquito más raras o difíciles de entender que los que hacemos películas comerciales. Pero los cineastas más comerciales hacemos un poco más de bulla y muchas veces se nos ve más en los medios, las noticias y en la vida de la gente. Todo esto que vamos a hablar no es tan elemental como se cree. Esto próximo los va a poner en un esquema en su mente de cómo se categoriza el cine y cómo nos referimos a las películas. Correcto. Es bastante cómico, Alvin, pero vale la pena aclarar un poco el panorama porque crea mucha confusión y se empieza a usar los términos incorrectamente, y al usar mal los términos también empezamos a etiquetarnos incorrectamente entre nosotros, los mismos cineastas, y entre películas también. Entonces, para empezar, una película puede estar en el espectro de ser para un público específico o para un público masivo. Toda película está en algún lugar de este espectro, ¿ya? Veamos un poquito esto del público específico versus público masivo. El específico es un nicho, ¿ya? O sea, un tipo de película muy específico, que nicho es así sinónimo, ¿no ve? Correcto. Y masivo es para general, ¿ok? Todo público. Todo público. El público específico es selecto, el público masivo es más popular, ¿ya? El público específico o las películas para público específico son más lo que nosotros llamamos festivaleras, es decir, su circuito, el circuito donde viven, donde se muestran más que nada y donde llegan a la mayor cantidad de gente es dentro de los festivales, y afuera de eso ya no se ven mucho, o tal vez en unos que se llaman art house, ¿no? O sea, teatros muy específicos de circuito cerrado, mientras que el cine de público masivo es el típico blockbuster de verano, ¿no? O sea, claro, esos super taquilleros. De las cadenas grandes de cines, ¿no? Exactamente. Entonces, también el cine de público específico es este cine más avant-garde, ¿no? Más de vanguardia. Mientras que el otro es más el mainstream o el tronco, digamos, como que el caudal, todo, ¿no? El caudal, por donde va toda la gente o donde está todo moviéndose. Exacto. Entonces, ahí ya vamos viendo algunas cositas de cuál es ese cine que tal vez a veces lo vemos como el cine un poquito más raro y el otro cine un poco más tradicional, ¿ya? Y básicamente nos parece raro porque no lo entendemos, pero obviamente para ese público o ese nicho que tienen, ese nicho lo entiende bien o puede entender de dónde viene la película, cuáles son los fundamentos de la película. Exactamente. Entonces, el de público específico tiende a ser a veces más contemplativo, o eso es lo que está medio de moda en los últimos, qué sé yo, 5 o 10 años o algo por el estilo. Contemplativo significa esas que tienen tomas largas, ¿no? Unos planos así donde tal vez estás mirando un paisaje largo tiempo, así una persona camina y toma un minuto en cruzar la pantalla, o una chimenea, ¿no? El fuego, así. Una hojita, ¿no? Que va cayendo largo rato, o una persona que se duerme, se vuelve a despertar, no sé, cosas así, digamos, que tienden a ser para más público específico, mientras que las otras películas son más de género. ¿Qué queremos decir con de género? Que son como, digamos, no sé, acción, comedia. Los dos acciones. Sí, digamos, comedia romántica como Engaño a primera vista. Podría ser, no sé, terror. Ya he dicho terror como 3 veces creo en la lista. Pero, correcto, sí. Pero ahora las de público específico son poco o nada comerciales, digamos, ¿no? Mientras también por eso tienen esos circuitos culturales o cines donde son subvencionados, etcétera, para que las películas puedan moverse. Ese es justamente el próximo punto que dice circuito cerrado versus taquillero, ¿no? Correcto. Y el poco o nada comercial versus muy comercial, que son las películas amplias, ¿no? Y bueno, esto del cine un poco más radical, que es para público específico, mientras que el otro es más moderado. También por eso no entendemos muchas veces esas películas. Están tocando temas cultos con referencia a literatura o biografías específicas que no las conocemos, entonces no las entendemos. Muchas veces tocan temas culturales que son desconocidos para nosotros, para la mayor parte de la gente. Y para entenderlo necesitas entender esa cultura o a qué se refieren. Eso pasa igualito con por ejemplo, los films de LGBTQ.
¿no? Exactamente. En el cine de vanguardia y de los festivales, por ejemplo, en los 60, 70 y 80 ya estaban hablando de la población gay o lesbiana, de todo esto, digamos, historias que contaban esas realidades y demás, mientras que en el mainstream en esa época, no, pues no veías nada, chicas besándose o historias románticas de dos hombres. No, imposible que se vea en el cine tradicional que iba todo el mundo a ver a las salas. Por eso en Disney y en el mainstream no se veían esas cosas. Pero en ese sentido es muy bueno este tipo de cine para público específico, porque van proponiendo nuevas cosas. Sí, cosas, por eso de vanguardia, ¿no? Exacto, de vanguardia es que está en la punta de lanza, por decirlo así. Entonces, algunas de las cosas que proponen este tipo de cine entran al mainstream y lo cambian, Claro, ¿no? lo van moviendo poco a poco hacia lo nuevo, ¿no? Exacto, mientras que otras rebotan. Pero eso es necesario, de esa manera nos va dando nuevas formas de contar, como por ejemplo contar 3 historias a la vez y que se unen en un momento en específico en la película, ¿no? Ahora se puede contar la historia sin una cronología normal también. Antes era como, ¿qué está pasando? ¿No ve? Me están rompiendo la cabeza más o menos, pero ahora es normal la atemporalidad o las múltiples historias, muchas cosas. Un niño entiende una película que se la cuentan del derecho o del revés sin problema. Es interesante lo que está diciendo Yesid, porque lo que pasa muchas veces es que los cineastas de público específico ven a los que están haciendo cine para público masivo y dicen, ellos no son cineastas o no hacen cine, y viceversa. Los de público masivo muchas veces se preguntan, ¿qué están haciendo ellos? Ni entendemos lo que hacen. Entonces tampoco están haciendo cine. Hay como una rivalidad, pero en sí básicamente, para que todos ustedes entiendan bien, todos están haciendo cine, porque el cine es una expresión artística y se expresa eso en ambos casos, ya seas de un lado o del otro lado. Todos los cineastas estamos expresando nuestro arte. Además, una cosa que quiero agregar es que nosotros, incluso en el futuro, queremos hacer películas así, más, digamos, de público específico. Yo personalmente me gustaría intentar... No necesariamente tan contemplativas, pero quién sabe. Y además siempre estamos abiertos a eso. Y yo personalmente creo que me interesaría hacer una película de ese estilo en algún momento. Yo he escrito un guión que es el poeta. El poeta, Sí. que sí que es bastante Él así, un poco ambiguo, un poco claro. no es tan tradicional, digamos. Correcto. Ahora, continuando con esto del público específico y masivo, les explico que nosotros les hemos dado esos nombres. O sea, no es que existe eso afuera, no van a encontrar en ningún lado en el internet esto. El mundo, pero está confundidísimo. Usan cualquier palabra o cualquier frase para describir un tipo u otro de cine, y eso solo crea desinformación y confusión. Por eso queremos regularizar, estandarizar y aclarar los conceptos. Sí, esto que les estamos dando nosotros son horas de investigación y pensada, y de ordenar los conceptos. Sí, o sea, nosotros tenemos un enfoque diferente. Uno de así, tratar de ordenar la información de una manera y de hacerlo un poquito más científico. ¿Por qué? Además, porque mientras más claro está el panorama, entonces de ahí ya puedes salir y estar en desacuerdo, por último, o romper las reglas, ¿no? Puedes crear excepciones, puedes hasta hacer lo que quieras, pero tiene que haber algún orden para poder empezar, para que al menos la conversación esté en la misma página, ¿no? Que todos estemos en el mismo plano. Y por eso es que somos bien específicos con este orden. Entonces, para terminar esta sección, vemos que las películas de público específico son o tienden a ser más abstractas, mientras que las otras son más concretas. Y las de público específico tienden también a ser más alternativas o experimentales muchas veces, mientras que las otras son más abocadas al entretenimiento. Ahora ambas tienen su valor. No, ambas tienen su valor. No podemos desechar ninguna. Entonces estamos en este espectro. Toda la pelea que hay y todas las diferencias entre los que se creen más intelectuales y los otros que son más comerciales es esto: películas de público masivo versus películas de público específico. Una pelea que además es innecesaria, a mí me parece. Sí. Es bueno conversar, es bueno debatir de la diferencia de este tipo de cines, pero no debería haber esa rivalidad. Es que es como una carrera de carros, que puedes tener los Fórmula o puedes tener los... en todo caso, diferentes. En todo caso, son diferentes carreras. Tenemos, digamos, la Fórmula 1, justamente la Fórmula 1. Después hay hasta Fórmula 2. Son diferentes fórmulas. O puede ser rally, puede ser... No, correcto. Pero nosotros tenemos amigos también en ambos lados y grandes personas y nos llevamos muy bien. Así que no debería haber problema en eso. No empecemos a crear, digamos, división. Solamente es para entender, no entendía qué estaba pasando por aquí. Pero volvamos. Esto de las películas de público masivo versus películas de público específico no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Y para aclarar esto les voy a hablar de otro tema que es también un espectro. Las películas se pueden categorizar como indie o de estudio,
o sea, independiente o de estudio. Y quiero aclarar que muchas veces se les dice independientes a las películas de público específico, lo cual no es correcto, no es correcto. Las películas abstractas o no convencionales no son automáticamente independientes y las de entretenimiento no son automáticamente de estudio. No, eso es hablar inapropiadamente. Es como decir que toda comida sana es fea. El hecho que una comida sea saludable no hace que automáticamente sea fea. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Uno es el nivel de cuán saludable es y lo otro es cuán rico o feo es. Hay comida sana muy fea y hay comida sana muy rica. De la misma manera puede haber comida dañina que es muy rica y hay comida dañina muy fea. Por eso no podemos decir que toda película un poco fuera de lo común es una película independiente. Entonces, ¿qué exactamente significa independiente o de estudio? Entonces, hablemos. Hay las películas independientes versus las de estudio. Las independientes tienden a ser producciones medianas o pequeñas versus las de estudio, que son Hollywood, Bollywood, China, etc. Vamos a hablar de eso en un ratito. Normalmente las independientes tienen presupuestos más bajos o más moderados. Johanna nos va a hablar de esto también. Y las de estudio tienen a tener unos presupuestos exorbitantemente altos, ¿no? Las independientes tienen crews, o sea, equipos de trabajo pequeños o medianos, mientras que las de estudio tienen crews grandes, muy grandes. También vamos a hablar de esto. Las películas independientes tienden a tener talento novel o poco conocido, o si tienen alguna estrella, digamos, es una, digamos, que les ayuda a vender un poco más, o porque era muy lindo el proyecto, no es lo típico, ¿no? Mientras que las películas de estudio pues están taqueadas de estrellas, o sea, mientras más, o sea, Avengers, por ejemplo, así, ¿no? Todos los as, así, ¿no? O muchas. Hasta las películas que tienen, digamos, pues es un requisito casi, ¿no? Para poder vender, hasta las películas que tienen solamente uno o dos, pero tienen que estar ahí un par de estrellas. Exactamente. Entonces, las películas independientes tienen poca publicidad o nada, mientras que las otras tienen millones en publicidad. Y ojo a la clase donde Johanna nos va a hablar de esto. Es muy interesante cuánto se gasta en publicidad. Creo que ahí queda claro, ¿no? Puede que la mayoría de las películas independientes sean de público específico. ¿Ya? Ok. Pero hay muchas películas independientes que llegan a un público masivo. Por ejemplo, nuestra película es independiente, pero ha llegado a un público masivo. Ahora, hablemos de otras muchísimo más famosas. Por ejemplo, Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, una de las películas de terror más vistas en la historia. O La Pasión de Cristo, independiente, de Mel Gibson, que ganó 622 millones en taquilla. Slumdog Millionaire, que costó 15 millones y ganó 378 millones. Esa creo que se llama Quiero ser millonario, ¿no? Sí. Get Out, la de terror, también taquillerísima. El documental Fahrenheit 9/11, que ha sido uno de los primeros que se ha vuelto así como que ha empezado a poner a los documentales de moda hace muchos años, ¿no? O Good Will Hunting, esta película que ganó 2 Oscars y fue nominada para 8 y lanzó al estrellato a Matt Damon y Ben Affleck. Independiente. Ahora, eso sí, los estudios básicamente se concentran todos sus esfuerzos en hacer películas para público masivo, como las de DC o de Marvel o muchas otras, porque no les conviene usar la maquinaria tan grande que tienen para producir películas que tienen ingresos limitados, que son para público específico. Prefieren buscar películas independientes que están hechas para público masivo y prestarles toda su maquinaria de distribución. A eso le llaman que Warner Bros. O Fox compró la película X, Y, Z. Algo interesante es que has debido escuchar la frase película de autor, ¿no? Y has debido escuchar a gente utilizar de autor para describir producciones independientes o de público específico. Pero eso también está mal, porque cualquiera de las 4 categorías, ya sea específicas, masivas, independientes o de estudio, pueden realizar películas de autor. Una película de autor simplemente significa que el estilo y la temática del proyecto están ampliamente influenciados por una persona que, aparte de ser el director normalmente, también es el guionista y el productor, ¿no? Se lo denomina autor porque es la persona que tiene la mayor injerencia creativa sobre el proyecto. O sea, por ejemplo, ahí está Once Upon a Time in Hollywood, que es una película de estudio, pero es de autor porque Quentin Tarantino ha escrito, dirigido y tiene un estilo muy marcado y muy claro para sus películas. Claro, influencian tremendamente en la parte creativa, ¿no? Es la persona que más influencia tiene en la parte creativa. No es todo un movimiento de Hollywood que
todas las áreas están poniendo su parte artística, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en las películas de Quentin Tarantino, algunas se consideran independientes, pero están financiadas por los mini majors, que son esos estudios que no son los más grandes, pero son los segundos más grandes, que son unas bestias impresionantes también. Entonces, terminan siendo básicamente películas de estudio al fin de cuentas, porque usan un montón de dinero y todo, y realmente es así como funcionan en Hollywood. Ahora, de hecho, por ejemplo, Engaño a primera vista, nuestra película, es una película de autor. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos controlado todo. O sea, hemos escrito los tres la película, Ustedes dos han dirigido. Hemos dirigido, hemos actuado. Se olvida, ¿no? Hemos hecho, ¿no? Hemos actuado. Hemos protagonizado. Hemos compuesto algunos pedacitos de la música. Hemos editado. Hasta hemos hecho parte de la corrección de color. Todo tipo de cosas. A pesar de haber trabajado con diferentes equipos en diferentes áreas. En los conceptos de diseño. Y a pesar de que hemos trabajado con diferentes equipos y todo, pero digamos, hemos ido viendo cada pedazo, ¿no? Cada parte del proceso. Correcto. De la misma manera, está equivocado llamarle película de arte o película más artística a una película más ambigua, no convencional o para público específico. Las películas son por defecto una expresión artística, y decir que una película de Hollywood o de estudio tiene menos arte que una de público específico está mal, o que tiene menos arte que una que es para festivales, es pues una aberración. O sea, es muy difícil medir el arte. Se puede hasta cierto punto, digamos, ver el valor artístico de algo, pero sigue siendo muy subjetivo. Es como decir que Mamani Mamani en Bolivia y muchos otros deben existir en otros países, por ejemplo, que ya reproducen su arte masivamente, lo venden en todas partes del mundo y ya se ha vuelto algo muy comercial, que eso ya no es arte. Sería incorrecto, no muy lógico, ¿no ve? Correcto. Se dice muchas veces, es una película artística, hablando de una película de público específico. No, podría tener casi nada de valor artístico y ser para un público reducido. Lo mismo a la inversa. Basta con decir que muchas veces hay más arte en un solo departamento de una película de Hollywood que en toda una película muy pretenciosa y que muchos denominan de arte. Entonces, eso no determina, no usemos esa palabra de arte o artística para hablar de las películas de público específico. Una nota bien importante, tenemos toda una lección que habla de esto, o sea, hablamos del valor, ya que estamos hablando del valor artístico, digamos, especificamos una manera de ver el valor artístico de una producción, ¿no? Ahora, aunque hablemos enérgicamente, no estamos en contra de algún tipo de cine o del cine para público específico, como les decía, ¿no? O para festivales hace un ratito. Al revés, solamente que hemos visto que hay demasiada confusión en este tema y muchas horas perdidas en discusiones y debates sobre estos temas, así que estamos tratando de darle un poco más de claridad, ¿ya? Ahora, otro tema que he visto que la gente confunde es videografía versus cinematografía, o un videógrafo versus un cineasta. O sea, ¿cuál es la diferencia? Aquí en Estados Unidos se usan muy frecuentemente estos términos, pero les voy a explicar la diferencia, ¿ya? Aunque ambas, la videografía y la cinematografía, se parecen y son parte de la misma industria, no son exactamente lo mismo. Videografía se refiere al trabajo de grabar eventos o bodas o producciones pequeñas, digamos, comerciales, ya sea de publicidad y hasta se puede hacer live streaming, digamos, dentro de la videografía, ¿no? Un videógrafo, obviamente, es la persona que está a cargo de realizar estos trabajos, ¿no? Y comúnmente los completa solito o máximo con un equipo, ponle, de 2 o 3 personas. Por el otro lado, la cinematografía o el cineasta se refiere a las producciones más complejas de películas de cualquiera de las 4 categorías que acabamos de mencionar, ¿no? Pero a medida que los videógrafos van incorporando más técnicas cinematográficas y se están volviendo más cool y más complejo cada vez, ¿no? Y más artístico, entonces las líneas entre la videografía y el cine se vuelven un poquito más borrosas, ¿no? Y ya es difícil decir exactamente dónde para una y dónde empieza la otra. Hay videos de bodas que realmente son unas obras maestras de arte y tienen muchísima calidad, ¿no? De detalles y creatividad. Musicales. Videos musicales, claro, impresionantes, ¿no? Verdad, ¿no? Los videos musicales pueden ser muy básicos, ¿no? Pero a veces pueden ser unos cortometrajes narrativos muy buenos. Pero en general se separa la videografía, que es más un trabajo y algo más mecánico, que el cine, que tiene un fin más artístico o narrativo, ¿no? Pero por más de que sea además de entretenimiento. Corte.